Siddhartha de Hermann Hesse. Parte 23. Muchos años hube de emplear en disipar mi espíritu, desaprender lo pensado y olvidar la unidad. ¿No es un poco como si lentamente y a través de grandes rodeos me hubiera convertido de hombre-niño o de pensador en hombre-niño? No obstante, ha sido un camino excelente y el pájaro que moraba en mi pecho no llegó a morirse. Qué camino el mío, sin embargo. Cuánta estupidez, cuánto vicio, cuántos errores, disgustos, dolores y desilusiones he tenido que soportar solo para volver a ser un niño y poder empezar de nuevo. Pero todo ha ido bien, mi corazón lo aprueba, mis ojos se ríen. He tenido que probar la desesperación, rebajarme hasta la más insensata de todas las ideas, la del suicidio, para poder sentir la gracia, para volver a oír el Om, para volver a dormir bien y a despertarme tranquilo. He tenido que convertirme en un loco para redescubrir el Atman en mi interior. He tenido que pecar de nuevo para poder vivir. ¿Por dónde me llevará aún mi camino? Es un camino absurdo que avanza dibujando curvas, tal vez en círculo, que avance como quiera. Yo lo seguiré. Sintió que una alegría extraordinaria hervía en su pecho. ¿De dónde te viene este alborozo?, preguntó a su corazón. ¿Será de aquel sueño largo y reparador que tan bien me ha hecho? ¿O de haber pronunciado la palabra Om? ¿O de que pude evadirme, de que mi fuga es un hecho, de que soy nuevamente libre y me encuentro bajo el cielo como un niño? Qué maravilloso es poder huir, convertirse en un ser libre. Qué hermoso y puro es aquí el aire, qué saludable es aspirarlo. Allá, en las regiones de donde me he evadido, todo olía a ungüentos, a especies, a vino, a opulencia, a pereza. ¿Cómo he llegado a odiar aquel mundo de ricos, de sibaritas, de jugadores? ¿Cuánto he llegado a detestarme por permanecer en ese horrible mundo? ¿Cómo me he odiado, robado, envenenado y torturado, volviéndome viejo y malo? No, ya nunca volveré a creer, como lo hacía antes tan a gusto, que Siddhartha era un hombre sabio. Algo he ganado, sin embargo, algo que me complace y de lo cual me felicito. Haber terminado de una vez por todas con ese odio contra mí mismo, con esa vida monótona e insensata. Te felicito, Siddhartha. Al cabo de tantos años de locura, has vuelto a tener una idea razonable. Has hecho algo, has oído cantar a los pajaritos, al pajarillo en tu pecho y lo has seguido. En esos términos elogiaba, muy contento de sí mismo, escuchando con curiosidad su propio estómago que gruñía de hambre. Y entonces advirtió que en los últimos tiempos había tenido que ingerir y que escupir una ración de sufrimiento y otra de miseria, masticándolas hasta la desesperación y la muerte. Estaba muy bien así. Hubiera podido quedarse más tiempo junto a Kamaswami, ganando dinero y derrochándolo, y echar barriga y desear su propia alma. Mucho más tiempo hubiera podido quedarse en aquel dulce y mullido infierno, de no haberle llegado el instante del desconsuelo y de la desesperación absolutas. Aquel supremo instante en el que se inclinó hacia la corriente del río, dispuesto a suprimirse. Haber sentido esa desesperación y ese profundo hastío sin sucumbir a ellos. Y saber que el pajarillo,
la fuente cantarina y la voz aún estaban vivos en su interior, pese a todo. Era la causa inmediata de su alegría, de su risa, de los rayos que iluminaban su rostro bajo los cabellos grises. Qué bueno, pensó, es probar por sí mismo lo que hay que saber. Ya de niño me enseñaron que los placeres del mundo y las riquezas no son ningún bien. Lo sabía hace ya tiempo, mas solo ahora lo he vivido en carne propia, y ahora lo sé. Lo sé no solamente con la memoria, sino con mis ojos, con mi corazón, con mi estómago. Tanto mejor para mí. Largo tiempo siguió meditando sobre su transformación, escuchando el alegre cantar del pajarito. No había muerto en su interior esta avecilla. ¿No había él mismo sentido su muerte? No, otra cosa había muerto en él. Algo que anhelaba morir hacía tiempo. No era aquello que él quiso matar durante los fervientes años de su penitencia. ¿No era acaso su propio yo? Su pequeño e inquieto y orgulloso yo, con el que tantos años había luchado y al que siempre había sucumbido. Ese yo que resurgía después de cada muerte a impedirle la alegría e infundirle miedo. ¿No era eso lo que por fin había muerto aquel día, ahí en el bosque junto a ese ameno río? ¿Y no era gracias a esa muerte que él ahora se sentía otra vez niño, lleno de confianza y alegría, libre ya de todo miedo? Intuyó Siddhartha entonces por qué, como Brahmán y como penitente, había combatido en vano contra ese yo. El exceso de conocimientos, de versos sagrados, de normas rituales, mortificación, celo y aspiraciones lo habían inmovilizado. Dominado por su orgullo, había sido siempre el más empeñoso. El hombre situado siempre un paso por adelante de todos los otros. Siempre el hombre espiritual y sabio. Siempre el sacerdote o el gran erudito. Y en ese sacerdocio, en ese orgullo, en esa espiritualidad, se había escondido su yo. En ello se hallaba instalado y seguía creciendo, mientras Siddhartha creía poder matarlo con ayunos y penitencias. Mas ahora se daba cuenta, ahora veía que la voz misteriosa había tenido razón, que ningún maestro hubiera podido liberarlo nunca. De ahí que se viera obligado a ir por el mundo, a perderse en el placer y en el poder, en las mujeres y en el oro, a convertirse en mercader, en jugador de dados, en un hombre bebedor y codicioso, hasta que el sacerdote y el sámana murieran en su interior. Por eso había tenido que soportar esos terribles años, soportar el hastío, la vacuidad y el absurdo de una vida monótona y perdida, soportarlo hasta el final, hasta la más amarga de las desesperaciones, hasta que el Siddhartha libertino y codicioso pudiera también morirse. Y de hecho, había muerto. Un nuevo Siddhartha había emergido del sueño. Él también envejecería. También tendría que morir un día. Efímero era Siddhartha, tan efímero como cualquier forma sensible. Pero ahora se sentía joven. Era un niño, el nuevo Siddhartha, y se hallaba rebosante de alegría.